Muy buenas tardes, amables televidentes de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV. Llegamos ya al fin de semana, por fin, el deseado fin de semana, viernes. Hoy pues en la parte final del programa, a partir del tercer segmento, vamos a tener nuestra acostumbrada sección de salud en Conversación Franca bajo la conducción del doctor Elvin Castillo. Hoy vamos a hablar de cólera. Se va a hablar con el doctor Marcos Robles, un gastroenterólogo, reputado gastroenterólogo de la República Dominicana, que nos va a decir cómo prevenir el cólera, que ya está aquí en la República Dominicana. Hay una nacional haitiana que fue afectada del cólera, una mujer muy joven, está hospitalizada en un centro clínico de la República Dominicana, y se dice que por la provincia fronteriza de Dajabón pues hay un inminente peligro de que esté presente el cólera en abundancia, porque ayer jueves pues se hablaba de un brote diarreico bastante importante que se está dando en esta provincia fronteriza. Vamos a esperar en breve, en pocos días, que el Ministerio de Salud Pública pues dé la información del lugar, de qué ha pasado ahí, qué se tiene, si es cierto que hay cólera allá en la República Dominicana en cantidad importante, y cuáles medidas se deben tomar para evitar la propagación hacia toda la República Dominicana. Si se va a aislar la provincia de Dajabón, la provincia fronteriza, si se están tomando controles para que los vehículos de transporte de carga y de pasajeros que ingresan y egresan hacia la República de Haití desde la República Dominicana pues sean sometidos a un proceso de desinfección, un baño en las gomas, en los neumáticos, para evitar que este mal tan peligroso pues penetre a la República Dominicana, porque se presentan dos formas rápidas de deshidratación en el cuerpo, que son la diarrea y también los vómitos. Todas estas orientaciones las vamos a tener a partir de la segunda parte de este programa, donde vamos a conversar, como le decía hace un momentito, con el doctor Marcos Robles, un distinguido médico gastroenterólogo de la República Dominicana. Ese segmento ya lo va a dirigir el doctor Elvin Castillo Romero. Mientras, pues vamos a nosotros a seguir hablando sobre la cotidianidad. Miren, en el día de ayer, la Junta Central Electoral, que preside un reputado abogado dominicano, ya experto en derecho electoral, el doctor Román Jaques, dirigió con éxito rotundo el Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana. Se reunió ayer la Junta con los representantes de los partidos políticos. ¿Cuál era el tema que estaba en agenda abordar y que se abordó a profundidad? Tratar cómo evitar la continuidad de ese proselitismo temprano en el cual se están conduciendo las principales fuerzas políticas del país. Estamos hablando del partido gobernante, el revolucionario moderno, que nunca ha dejado de estar en campaña. Inició su campaña de cara a las reelecciones el 16 de agosto del año 2020, cuando el presidente Luis Abinader asumió la conducción de la República Dominicana. En ese momento se inició esa campaña de cara a la reelección. Entonces se están violentando dos leyes que dieron mucho, pero mucho trabajo aprobar en la Cámara Legislativa, y que son leyes que se han demostrado en el discurrir del tiempo que no se aprobaron con un contenido claro, preciso y conciso, con régimen de consecuencia a aquellos o aquellas entidades políticas que la violenten. Estoy hablando de la ley 1519, la ley orgánica de los partidos políticos, y la ley de agrupación y movimientos políticos, que es la 3318. ¿Qué sucede? A los partidos políticos que violentan estas leyes no le pasa nada. Simplemente una advertencia de parte de la Junta Central Electoral, y ahí queda, más nada.
Es cierto que las tres principales fuerzas políticas del país han estado en un proselitismo intenso. Algunas ya en su fase de solidificación, de consolidación, del desarrollo de sus estructuras orgánicas, como es el caso del partido más joven del sistema, que es el que dirige el doctor Leonel Fernández Reina. Me refiero a la Fuerza del Pueblo, que tiene que seguir conformando sus estructuras, tanto a nivel local como a nivel internacional, donde residen dominicanos en el exterior, la diáspora. Entonces, esa entidad política, vamos a decir, bueno, está bien, pero ¿qué sucede? No ha concluido bien el proceso electoral del año 2020 y el PLD recibiendo lo que no esperaba recibir, una dura derrota, el amargo de la derrota. Esta entidad política anunció que iba a someter a la consideración de su militancia y simpatizantes y a la ciudadanía en sentido general una serie de dirigentes de esta entidad política que podrían ser los candidatos presidenciales de cara a las elecciones del año 2024. Eso le llamó consulta. Entonces el PLD pues, estuvo más de un año en las calles consultando, caminando de aquí para allá, de allá para acá. ¿Qué sucede? Esa consulta, no somos tontos, era más bien el inicio de las primarias en este partido político. Lo ganó el alcalde de Santiago de los Caballeros, el señor Abel Martínez, esta consulta. Entonces el PLD ahora no se va a quedar con los brazos cruzados, con las manos atadas, sino se supone que va a tratar de agotar toda una agenda, desarrollar una agenda que posesionen a su candidato de cara a esas elecciones del año 2024. El PRM, como yo decía hace un momentito, hace tiempo que está haciendo eso. Desde que recibió la conducción de la administración pública, el 16 de agosto del año 2020, el presidente Abinader, todos escuchamos ese discurso eminentemente proselitista que pronunció al país. Esa forma de llegar al Congreso en un carro eléctrico para dar la demostración de que era un presidente austero, inmediatamente el accionar de la justicia, supuestamente en persecución de aquellos que cometieron actos dolosos en las pasadas gestiones gubernamentales. Todo esto en las visitas prácticamente a imagen y semejanza casi del expresidente Danilo Medina, la visita sorpresas en diferentes lugares, el presidente Abinader, porque todos los presidentes, no solo el presidente Luis Abinader, no vamos a ser mezquinos y solo cargarle el dado a él, sino todos los presidentes cuando están en el ejercicio pleno del poder, pues no se encierran en sus oficinas, sino que tienen ese contacto con la gente, tanto con su militancia como la población en sentido general. También de eso se acusa al presidente Luis Abinader, que es un presidente que no calienta oficina, que no se detiene en la oficina, sale desde su hogar a diferentes actividades propia de sus funciones como presidente de la República. En la noche me dicen a mí que va a la oficina a firmar algunos documentos obligatorios que tiene que hacer el presidente de la República. Y me han informado también, tengo muy buenos amigos ahí cercanos, que muchos de los documentos oficiales se los llevan al presidente a su residencia para que lo firme, porque el presidente Abinader tiene una característica que otros presidentes no la han tenido. Es un hombre, me dicen a mí, muy hogareño, que el tiempo que le queda libre, él lo invierte en su casa, siempre está en su casa, no es de los presidentes que toman vacaciones así por así. Entonces vamos a esperar que estos resultados del encuentro que sostuvo la Junta Central Electoral el pasado jueves, que se cristalicen, se concreticen y que el lunes, que el calendario marcará 31 del mes de octubre a las 4 de la tarde, tal y como determinó esa reunión con los presidentes y secretarios generales de las diversas fuerzas políticas que convergen en el país, se firme
el acuerdo para detener la campaña temprana, pero que ese acuerdo para detener la campaña temprana, el principal partido a respetarlo es el partido gobernante. Atención PLD, atención Fuerza del Pueblo, no se dejen envolver en esa retórica de firmar ese acuerdo para detener la campaña temprano, porque quien debe ser el protagonista de este acuerdo es el Partido Revolucionario Moderno, y es el único partido político que ha realizado en menos de 2 semanas 3 actos de masas, anunciando ya su respaldo a la repostulación presidencial del presidente Luis Abinader. Uno de los primeros que se realizó fue justamente al concluir el proceso de consulta del Partido de la Liberación Dominicana, donde en la ciudad de Santiago de los Caballeros, como una forma de decirle a Abel Martínez: aquí estamos nosotros, aquí estamos, y estamos haciendo actos de presencia. El pasado miércoles, el Senado de la República aprobó ya en segunda lectura el proyecto de ley de ordenamiento territorial. Mucha falta que hace ese ordenamiento territorial, esa normativa que busca reducir la disparidad urbano, rural e interregional en el acceso a servicios y oportunidades. Pero ese proyecto de ley que se aprobó debe regular también lo que son las zonas dedicadas a cultivos agrícolas y las zonas dedicadas a la construcción, a las edificaciones, a la siembra de varilla y cemento. Hemos visto con preocupación cómo tierras de vocación agrícola, fértiles, con una alta fertilidad en el Valle de Constanza, en el Valle de Moca, en la Vega Real, en Bonao, son dedicadas a proyectos habitacionales, a construcción de complejos de apartamentos, en detrimento de lo que podría ser a futuro terrenos que se dediquen también a la siembra de rublos agrícolas y que fueron usados en la siembra de rublos agrícolas, hortalizas de rublo de ciclo corto, como son las hortalizas en sentido general, como son el caso de la batata, que son productos agrícolas que en 15, 40 días, 45 días están aptos ya para buscar el mercado. Entonces todos esos terrenos, en el caso de Moca, La Vega, Constanza, que es el lugar donde se siembran más vegetales de aquí de la República Dominicana, se está sembrando algo que no va a dar fruto, que son viviendas, edificaciones. Bueno, usted diría, mis terrenos son míos y yo hago lo que entienda en esos terrenos, pero no es así. Es así. Debe existir una política clara, precisa y concisa de parte del Estado Dominicano para reglamentar el uso de suelo. Estos suelos, como decía hace un momentito, de alta vocación agrícola, usted no puede permitir que lo usen para sembrar varilla y cemento, porque poco a poco vamos dejando de dedicar terrenos a la siembra de hortalizas, de batata, de viandas en sentido general, para dedicarlo a la siembra de varilla y cemento. Existiendo lugares en los cuales se puede sembrar varilla y cemento, en los cuales se pueden construir edificios, condominios, en los centros, en el centro de los pueblos. Dígame usted, por ejemplo, en Moca, que tiene una ciudad bastante amplia, hay muchas viviendas que pueden ser convertidas por su dimensión territorial, vivienda urbana en el centro, pueden ser convertidas fácilmente en complejos, en condominios, en apartamentos, y no tienen que disminuir la capacidad de tierra que se dedica a los cultivos agrícolas. Estuve observando el día pasado en la provincia Monseñor Noel, Bonao, una provincia ecoturística, de paisajes encantadores. Se caracterizó Bonao en el pasado por ser el lugar donde se experimentó, se llevaron a cabo muchos experimentos, pruebas de producción de arroz. Ahí está el proyecto científico de investigación arrocera que se llama
Juma, Bonao. Entonces, muchos terrenos en Bonao están siendo dedicados, terrenos agrícolas, están siendo dedicados a la construcción de complejos habitacionales. Debe revisar el Estado Dominicano, tener control sobre esto para que mañana no nos lamentemos. No nos lamentemos, somos un país bendecido por el Todopoderoso, porque las tierras nuestras, casi todas, son de alta producción. Usted me dice la tierra del sur no tiene la misma producción de la tierra del Cibao, pero es por falta de agua, muchas de ellas. El caso, por ejemplo, del valle de Neiva, es un valle productivo y que se espera que pueda también elevar su productividad después que se ponga en operación la famosa presa esta que tienen mucho, pero mucho tiempo construyendo en esa zona, que va a ser una presa para el uso de la provincia de Bauruco, Barahona, Pedernales. Vamos a esperar que esa presa se concluya y que pueda pues dotarse de agua al valle de Neiva, un valle que el doctor Peña Gómez prometía en campaña, en su múltiple campaña que hizo, que iba a traer israelíes para ser productivo ese valle de Neiva. Y yo le diría al doctor Peña Gómez, si estuviera vivo ahora, le diría, doctor Peña Gómez, lo que necesita ese valle es agua, agua, y ciudadanos que estén dispuestos a hacer parir esa tierra. Gracias al público que siempre nos sigue, como cada semana, y gracias a Ramón por cedernos este espacio. No olviden seguirnos en los canales 101 y 1101 HD de Claro TV y el canal 10 de Telecable Dominicano y en todas las redes sociales. En el día de hoy tenemos un invitado especial, especialista en gastroenterología, el doctor Marco Robles, y vamos a tratar una problemática, una enfermedad que nos trae preocupado en los últimos días, y es sobre el cólera. Para eso tenemos aquí a nuestro invitado, el doctor Marco Robles, quien es médico internista, gastroenterólogo y labora en el Centro Médico o Clínica Abel González de Gascue. Doctor, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Para mí un honor participar aquí en su programa Salud en Conversación Franca. Hoy vamos a tratar el tema de cólera, el cual es una enfermedad la cual causa mucha preocupación tanto en nuestro país como a nivel internacional. El cólera es una enfermedad que se causa por una bacteria que se llama Vibrio cólera. Esto es un enteropatógeno, lo que quiere decir que afecta principalmente lo que es el tubo digestivo, específicamente el intestino delgado. Es una enfermedad que se puede presentar en manera de brotes epidémicos, como el actual en nuestro país vecino Haití. Pueden presentarse pandemias también. A nivel de la historia se han registrado episodios de pandemias, principalmente en países de África, en Asia, ya en siglos atrás en Europa, pero actualmente ya en países industrializados no se registran estos casos. Es una enfermedad, como menciono, que depende mucho del nivel de salubridad de cada país. Es una enfermedad que se transmite principalmente por contaminación de fuentes de agua a través de lo que se conoce la transmisión fecal oral, que es cuando se vierten desechos principalmente en fuentes de agua, o cuando se contaminan los alimentos que ingerimos, o un método no tan frecuente que es a través del contacto de manos. Bien. Doctor, ¿nos puede hablar un poco de las estadísticas actuales aquí en el país y en la región? Sí, actualmente, según los datos de la OPS, se registran en Haití alrededor de 1.900 casos sospechosos, con alrededor de más de 200 y tantos ingresados.
En nuestro país, gracias a Dios, solamente se ha detectado hasta ahora un caso de cólera, el cual es, vamos a decir, un caso importado de una nacional haitiana que vino de su país hacia la comunidad de Higüey, donde se registró, donde se pudo detectar el caso. Hasta el momento no se han detectado o se han confirmado otros casos, pero sí se tiene vigilancia sobre los contactos cercanos de la persona. 1900 casos en una zona tan cercana como es Haití, pues pudiéramos decir que es un número importante. En la historia hemos tenido brotes similares en la cual se vieron afectados gran cantidad de personas. Sí, debemos recordar el episodio en el 2010 en el país de Haití, en el cual se hubo una contaminación de un río por un batallón de Naciones Unidas, allá, en el cual en un periodo de 2 años se vieron afectados más de 850,000 personas en Haití, con una mortalidad de más de 10,000 casos. Y aquí en nuestro país tuvimos en igual periodo de afectación, en esos 2 años, 2010, 2012, se registraron un total de 28,000 casos, con una mortalidad mucho menor. Lo que confirma que nuestro país, a pesar de sus limitaciones, presenta unos niveles de salubridad mucho mayor que nuestro país vecino y por ende contamos con menor cantidad de afectados, igual como se contrasta en la situación actual. 1.900 casos sospechosos contra 1 importado. Bien, doctor. ¿Y cuáles serían los síntomas que se presentan en esta enfermedad y cuáles de esos síntomas pudiéramos notar de inicio que nos alerten para acudir a un médico? Como mencioné, que es un enteropatógeno y lo que afecta es principalmente el intestino delgado. Esta es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de diarreas abundantes, de diarreas profusas, las cuales inicialmente pueden presentar materia fecal, pero que a medida que va avanzando el cuadro, ya las diarreas se caracterizan por un agua grisácea, como se describe como un agua de arroz, que es la forma más fácil de uno poder identificarlo y de hacer el diagnóstico o de tener la sospecha y también de que la población tenga conocimiento de que si observa una evacuación con estas características, busque una atención médica mucho más temprana. Es una enfermedad que causa síntomas desde las primeras 12 horas de haberse contaminado con alguna fuente contaminada, por lo que no es una enfermedad que tarde días y la persona pueda contagiar a otras personas así, porque como si presenta las primeras 12 horas, la persona usualmente tiende a buscar atención médica. Todo depende también de la pericia del médico que evalúa a la persona y ante esta situación actual, todo el personal de salud debe de estar consciente y reportar inmediatamente cualquier caso sospechoso de diarrea, principalmente que venga en zonas cercanas o que sean igual como el casos importados que vinieron de Haití o de la zona fronteriza. No de la zona fronteriza, claro. Doctor, esta enfermedad se puede parecer a otras enfermedades diarreicas como la causada por una infección parasitaria, amebiasis. ¿Cómo uno puede diferenciar una infección por el cólera de este tipo de enfermedades que son más comunes? Sí, una forma de identificarlo, como mencioné, es la característica de la evacuación. La evacuación presenta un color grisáceo y carece de materia fecal. A diferencia de la ameba, es poco frecuente que se presenten los vómitos y por igual las fiebres, que son casos típicos que se asocian frecuentemente con infecciones por ameba o cualquier otro agente, también por virus que pudieran causar
diarreas. Toda persona que se vea afectada, inmediatamente que acuda al médico, ya que por la cantidad de las evacuaciones que presentan estas personas, se pueden descompensar de manera inmediata. Principalmente los que son los extremos de la vida, los niños se deshidratan mucho más fácil que nosotros, los adultos, y ya las personas mayores que presentan otras comorbilidades como son hipertensión, diabetes, enfermedad renal, por el grado de deshidratación que se presenta con esta enfermedad, pueden complicarse mucho más fácil que una persona sana. O sea que el principal síntoma sería, o manifestación, serían las evacuaciones, la diarrea, y qué tan grave puede ser esto, qué tantas evacuaciones y qué volumen. Se describe que pueden presentarse hasta evacuaciones en cada evacuación, hasta medio litro, hasta 1 litro de líquido del cuerpo, por lo que a la hora de nosotros como médicos tratarlos necesitamos instaurar una hidratación bastante agresiva, no como usualmente hacemos con otras condiciones, que ponemos 3 litros en 24 horas. No, aquí debemos responder de manera agresiva y se debe hidratar hasta 1 litro por hora en estas personas. Se recomienda lo que son las utilizaciones de sueros de rehidratación oral. No se recomiendan ya estas bebidas rehidratantes que utilizamos de manera común cuando hacemos ejercicios, ya que estas contienen el contenido de electrolitos que presentan, es principalmente para las pérdidas que presentamos a nivel del sudor cuando hacemos ejercicio, que lo que se pierde no es tanto en comparación con las evacuaciones que se presentan asociadas al cólera. O sea, eso quiere decir que si una persona afectada por el cólera y presenta esas evacuaciones en esta magnitud, pues puede deshidratarse, y si no se trata puede morir en pocas horas. Sí. Por eso la importancia de acudir inmediatamente al médico. Sí, eso es correcto. Por eso es la importancia. Bien, una vez tenemos la sospecha con las manifestaciones y el tipo de evacuación, ¿cuál es el plan del médico cuando recibe este tipo de pacientes para poder hacer el diagnóstico? ¿Cuáles son los estudios o analíticas que se hacen? Bueno, se puede hacer un análisis de la materia fecal, no el coprológico común que hacemos, sino a través de campos oscuros en los cuales se detecta la bacteria. También hay pruebas de PCR que se pueden realizar. Estas usualmente se utilizan lo que son para detectarlo a nivel de fuentes contaminadas, el agua, los alimentos, pero también se puede utilizar en humanos. Obviamente no se necesita la prueba para iniciar el tratamiento. Ante la sospecha se inicia el tratamiento. Sí se necesita hacer el diagnóstico para lo que es reportar la enfermedad y tener un control epidemiológico de esta. Porque si no sabemos, si no la diagnosticamos, no podemos declarar que esa persona tiene cólera. Doctor, porque la gente tiene mucho temor de esta enfermedad, piensan que todo el que se infecta de cólera pues va a fallecer. Si recibe atención temprana, gran parte de los que pudieran estar afectados por este patógeno tienen la oportunidad de sobrevivir. Sí, si se recibe atención médica a tiempo, la persona tiene muchas oportunidades de recuperarse. Obviamente, como mencioné, la hidratación es el pilar del tratamiento, pero también está la utilización de los antibióticos para acortar lo que es la duración de la enfermedad. Si esta iba a durar 7 días, bueno, se puede acortar hasta 3 días o 5 días luego de haber iniciado el tratamiento, y ya las descompensaciones que se pueden observar con esta enfermedad no se presentan. ¿Todos los pacientes que son diagnosticados tienen que ingresarlos necesariamente o algunos pueden manejarse de manera ambulatoria? Bueno, luego de la evaluación inicial y de determinar el grado de deshidratación que presenta el paciente, ahí se toma la decisión de si se puede manejar en una casa
o si se puede manejar de manera ingresada. Pero lo principal es determinar el grado de deshidratación de esa persona y las comorbilidades. ¿Okay? Porque un paciente diabético o un paciente que tenga insuficiencia renal pudiese presentar una falla renal aguda o una descompensación de la diabetes. El hipertenso puede presentar problemas cardíacos y ya eso serían personas en las cuales uno no correría el riesgo de enviarlo a la casa. Si está la posibilidad de rehidratar por vía oral y se puede manejar en la casa, bueno, esa es la vía de tratamiento, de manejo. Bien, entonces, estos pacientes una vez se ingresan tienen que estar aislados, como si fuera un paciente con COVID. ¿Es tan contagioso esto así? ¿Aceptan familiares con ellos en la habitación o tienen que estar con un cuidado y un aislamiento y con un personal específico para tratarlos? Usualmente se hacen áreas de aislamiento para este tipo de pacientes. Se designa un personal de salud único para esa sala y donde se produce una limpieza constante del área, porque es una bacteria bastante sensible a lo que es el cloro, por eso siempre se limpia las áreas con cloro y se reduce el riesgo de contaminar otras áreas. Como las evacuaciones son muy profusas, puede que cuando la persona evacúe se produzca un escape de esta evacuación y contamine otras áreas, y por eso es que se aíslan estos pacientes. Pero no es un aislamiento estilo COVID con el traje completo y la mascarilla, sino una adecuada higienización de las manos y obviamente cubrir los pies para no transportar dentro del hospital esta bacteria hacia otras áreas. Bien, doctor, esta infección y esta enfermedad aguda sucede como en otras enfermedades similares, que luego que se detiene el curso de la enfermedad y se cura el paciente, pues ya pasó, o esto crea algún tipo de complicación o puede dejar algún tipo de secuela en el paciente. Todo depende de las comorbilidades del paciente. Si ya era una persona que tenía una enfermedad renal, puede que esa condición se agudice y lleve a una cronicidad. Igual el diabético que no se controla, puede presentar otras complicaciones. El cardíaco pudiese presentar una insuficiencia cardíaca. Pero usualmente si se recibe atención a tiempo, estas complicaciones no se presentan. Sucede como en la amebiasis, que puede afectar otros órganos. Menciono la amebiasis porque también es una enfermedad que provoca una diarrea y además del intestino muchas veces migra a otros órganos como el hígado. ¿Sucede lo mismo con este patógeno o se limita básicamente al intestino? Se limita básicamente al intestino, que es su principal área de afectación. Ahí el cólera lo que hace es que libera unas toxinas a nivel del intestino delgado, lo cual impide que se produzca un adecuado intercambio entre los electrolitos. No se absorbe adecuadamente el sodio y el sodio arrastra mucha agua a nivel de la luz intestinal y por eso las evacuaciones presentan un alto contenido de agua. Entonces, ya por eso es que, como yo he dicho, principalmente afecta a este órgano. Bien, doctor, en esta enfermedad o en otras enfermedades diarreicas, ¿se recomienda o no continuar con la ingesta de alimentos? Bueno, que como medida preventiva para toda persona que viaja hacia un área donde hay brotes o donde es una enfermedad endémica, lo que se recomienda principalmente es ingerir agua de una fuente segura, agua embotellada principalmente, que los alimentos sean previamente lavados o que sean de una fuente ya de un sitio seguro, evitar el contacto, el lavado adecuado de las manos. Estas son las medidas preventivas que podemos tomar nosotros en caso de
viajar hacia una zona endémica o que tenga un brote actual. Bien, doctor, ¿cuáles serían las poblaciones o las regiones que pudieran ser más afectadas con frecuencia? Bueno, principalmente países en los cuales los niveles de salubridad sean pobres. Se describe Haití en nuestra región, se describe África, se describe países de Asia, Nepal, por ejemplo, que fue el que trajo el caso en 2010. En esos países, la India igual. En estos tipos de países se han desarrollado vacunas, lo cuales no son tan efectivas, pero dan cierta protección a la enfermedad. Pero no son de uso recurrente. No es que aquí vamos a iniciar una campaña de vacunación, porque no son tan efectivas. ¿Y existe el riesgo de que esto se convierta en una epidemia, una pandemia, así como la que acabamos de vivir con el COVID? En las condiciones actuales, tal vez no de nuestro país, porque ya hemos mejorado bastante en lo que son los niveles de salubridad. En Haití sí puede que se presente ya una situación que se pueda complicar si no recibe la ayuda de otros países. Bien, doctor, ya para terminar, ¿cuáles serían las recomendaciones en el manejo de los alimentos? ¿Cuáles alimentos son recomendables ingerir? ¿Cómo es el cuidado de la preparación de esto? El agua, en cuanto a la higiene, ¿cuáles recomendaciones usted le da a la población para evitar caer por esta enfermedad? Bueno, principalmente para nuestra población que vive en zonas rurales, que reciben agua de ríos, siempre es bueno que cuando almacenen el agua, la clorifiquen. Con esto se reduce mucho el riesgo de contagiarse por la bacteria. Los vegetales, las frutas, lavarlas bien, esas que compramos en los mercados, principalmente las personas que viven en la frontera. Lavar bien. Y las carnes que están al aire libre, esa siempre es bueno cocinarla de manera apropiada, con el tiempo de cocción adecuado, para evitar contagios. En los casos de contagio a través de la mano, el lavado recurrente de las manos, siempre que vamos al baño, lavarnos las manos al salir. ¿Aplica también el uso de manitas limpias? El alcohol sí puede ayudar. Pero agua y jabón siempre que vamos al baño. Es una de las maneras más fáciles de evitar propagar la enfermedad a otra persona. Bien, doctor, muchísimas gracias por tantas informaciones que yo sé que van a ser de utilidad para todo el público que nos sigue. Gracias por acompañarnos aquí en Salud en Conversación Franca. Nos vemos hasta la próxima.